Y en la guerra entre Hamas e Israel se abre una nueva fase, Lorena. Y se recrudece el conflicto. Susana, buena muestra de ello es la imagen que nos llega desde la República Rusa de Daguestán. Allí la mayoría de la población es musulmana. Sobre el terreno se estaban viviendo muy complicadas estas horas con saqueos a ONGs ante las faltas de suministro. Israel activa esa segunda fase de la guerra con incursiones terrestres muy medidas. De octubre hay más noticias destacadas del día. Vamos con ellas, Lorena. Pues vamos con esos dos titulares de la jornada. Vamos a hablar de la dimisión de un concejal de una localidad de Zaragoza que ha dimitido. Atención, después de que le pillaran robando un bote de lubricante sexual. Hemos podido hablar con el presidente del partido al que pertenece y nos insisten en que está muy afectado y que hoy mismo se va a hacer efectivo su relevo. Decidir porque tienen que estar ahí los ministros, salvo algunos que se ausentan. Vamos con los detalles, Lorena. De lo que sabemos de momento, Susana, por ejemplo, la hora. ¿A qué hora llegarán los Reyes? Pues sobre las 11 de la mañana se espera que lleguen los Reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y ojo al tiempo, porque puede afectar también a cómo llegue la princesa Leonor, porque no se descartaba que fuera en un coche descapotable. Si llueve, posiblemente eso haya que cambiarlo. Serán recibidos por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, por Teodoro Esteban López Calderón. La entrada principal de la escalinata de los Leones, la fachada principal del Congreso de los Diputados, va a estar engalanada, así como estamos viendo, cubierta con ese baldaquino de 215 kilos de pesos de la Real Fábrica de Tapices, y solo se coloca en ocasiones muy puntuales, muy especiales, y es cuando los Reyes están en el Congreso de los Diputados. En el interior de la Cámara se han instalado 600 sillas, todas aterciopeladas, siguiendo todas ese mismo color púrpura, y serán ahí donde se van a sentar los 600 invitados. Sabemos que la princesa Leonor va a jurar sobre el mismo ejemplar de la Constitución que utilizó para su juramento su padre, el ahora rey Felipe VI, en el año 1986. En el interior ya lo vemos todo listo, Karina, pendientes ahora de la instalación del baldaquino. Bomberos, que ya los vemos a tu espalda, y además operarios de la Real Fábrica de Tapices se van a encargar de ello. 6 mayoría absoluta, ¿eh? Entonces había ganado las elecciones el Partido Socialista, Felipe González, pero han pasado muchas más cosas en ese año. Sí, Susana, que 1986, Alaska. Alaska sacaba este temazo. ¿A quién le importa? Que la verdad es que está sobreviviendo generación tras generación. Sigue Absolutamente. Totalmente de actualidad esta canción. Pero vamos a ver qué más pasó en el año 1986. La moda, Susana. La moda, por favor. Yo veo fotos de mi madre y digo, mamá, las hombreras. ¿esto qué Qué es? horror. Pero pelo cardado también. Pelo cardado, Sí. hombreras XXL. La moda era horrorosa, debo decir, ¿eh? Y la gente hacía deportes con calentadores fosforitos, ¿te también, acuerdas? claro. Bueno, de era la época del aeróbic. Sí, es que la moda luego lo vemos y nos horroriza, Sí. pero tampoco hay que juzgar ahí muy... En el cine, Susana, te he traído estas gafas. Top Gun, Tom Cruise, película icónica, que se pusieron de moda ya esas gafas, y ya todo el mundo se compraba las gafitas de Top Gun. Bueno, lo y último de estas lo último. les pasa como Alaska y Minarama, que siguen estando de moda porque han sobrevivido absolutamente. Yo las tengo, o sea, sí, que yo también. Son un por eso clásico te digo. estas gafas ya. Vale, esto en cuanto al cine. Luego deporte. Te he traído aquí una raqueta, Susana. ¿Quién te suena que naciera en el año 1986? Me lo sé, porque he hecho los deberes. Rafa Nadal. Rafa Nadal, ¿Qué he icono del pensado? tenis. ¡Qué joven, por Dios! Es que no tiene ni 40, fíjate. Y en deportes también, fíjate, Susana, en el año 1986, claro, supimos, fue el año en el que lo supimos, que Barcelona, que la ciudad condal, iba a ser la sede de los Juegos Eso me Olímpicos acuerdo de mucho 92. porque yo lo he comentado antes, estaba en Estados Unidos, estaba estudiando allí y la gente me felicitaba cuando se ven que era de Barcelona, me decían, enhorabuena, que vais a celebrar, vais a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Eras Y me iba a decir una que luego acabaría trabajando en esos Juegos. Fíjate, o sea, que estuviste allí cubriéndolo. Pues claro, como periodista para Cataluña Radio. Maravilla. Bueno, en el plano político, Susana, cuando Felipe juró la Constitución, acababa de entrar España, como quien dice, europea. Sí. Y unos meses después, pues ya se aprobó que esta iba a ser nuestra banderita de la Unión Europea, ¿eh? Unos mesecitos después ya teníamos bandera. Y te he traído 2 papeletas, porque pasó algo también muy importante. El referéndum famoso de la OTAN, claro. Que además lo hablaste tú hace poquito con Felipe González, aquí en así este es. programa, ¿verdad? Qué bueno, con la pregunta. La pregunta, papeleta del sí, papeleta del no. Sí, ¿Nos sí. quedamos en la OTAN? ¿Nos vamos de la OTAN? Claro, ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? ¿No? Sí. No, sí. Bueno, ¿qué pasó? Pues que al final el 56% de los votantes dijeron sí, y con ese cambio de postura ahí de Felipe González nos quedamos finalmente en la OTAN, Susana.
Más cositas que pasaron. Nos vamos ya al plano internacional. Dos acontecimientos y quiero que... Pero oye, cositas. Vaya Fue un año... Vaya año. Bueno, de armas gracias, Victoria. Nos decía antes el letrado de las Cortes, el secretario general de la ceremonia en la que juró la Constitución el ahora rey Felipe VI, que era un día soleado en Madrid, con un cielo velazqueño. Roberto, más breve, Lorena. Pues está investigando, Susana, una doctora que se enfrenta a 1 año y medio de cárcel y a una sanción de 4.500 euros por omisión de socorro. No se despertó ante la llamada de un paciente que acabó muriendo después de reclamar. Y ha dimitido un concejal en un pueblo de Zaragoza después de ser sorprendido robando un bote de lubricante sexual. Hemos hablado con el presidente de esta formación política, a la que pertenece la Federación de Independientes de Aragón. Nos asegura que el ya exconcejal está muy afectado por estos hechos y que hoy se va a llevar a cabo el relevo al frente de la concejalía. Ha contado también que la explicación que da el concejal es que se guardó ese lubricante por vergüenza. Cuenta que había dimitido, que es una venganza política, porque la farmacéutica es del Partido Popular. Amigo, que vamos a disfrutar de estos churros que tenemos hoy en plató. Hoy hablaba antes Susana Díaz de las magdalenas. Pues ojo a los churros que también vienen con subida. ¿Por qué? Porque todos los productos que llevan los churros se han encarecido. Por ejemplo, el azúcar. ¿Cuánto ha subido el azúcar, Susana? 45% era. Muy bien, has hecho los deberes, casi 43%, 42,8% para ser exactos. El aceite, el de oliva, ha subido un 67%. El aceite es uno de los productos que, como sabes, más ha subido. Lo tenemos aquí, que esto es casi como el oro. Si pensamos, bueno, a lo mejor os pueden freír con otros aceites, por ejemplo, de girasol, pues tampoco, ojo, porque han subido un 40% las grasas y otros aceites, entre los que se englobaría el girasol. La harina es verdad que ha subido menos, pero también ha subido un 0,1%. Hay churrerías que ya le han puesto precio a la subida de los churros. Se han dicho, bueno, nos sube todo, sube la luz, sube los productos. ¿Qué hacemos? Subimos los churros. Hasta un 43% han llegado a subir. Eso es, en alguna churrería. Vamos a comprobarlo directamente porque hemos traído aquí un platito de churros, pero se lo vamos a preguntar a Ismael, que lo tenemos con nosotros en una churrería aquí relativamente cerca de San Sebastián de los Reyes. Ismael, cuéntanos, ¿vosotros habéis subido también el precio de los churros? ¿Qué tal? Llévate los churros. No lo sé, oye, puede ser que sí, porque nos pilla muy cerquita esta churrería. Pues tenemos aquí unos churros. Oye, pues los voy a poner en valor, gracias, porque costaban 30 céntimos y ahora 35. Susana, ¿tú qué nos vamos a comer. Claro, espera, que no se me caigan los churros. Indudablemente no los vamos a comer. ¿Hace 15 años que no te comes un churro, de verdad? ¿Y por qué? En mi tierra todavía. A mí me encantan los churros. En mi tierra todavía lo que es la rueda se sigue comercializando y vendiendo. La rueda, media rueda, allí todavía eso... Pues yo igual, yo llevo 15 años sin comer un churro. Os doy uno sí, ¿pero por qué? ¿Pero por qué está todo reparo? No es lo mismo que sin comerse un rosco. Porque está buenísimo, pero tienes la sensación de que te mete unas cuantas calorías de golpe. Pero pues oye, os doy la oportunidad de comeroslos ahora porque nos vamos a hablar de otras cosas que creo que también han subido. Por ejemplo, las flores. Estamos a 2 días del Día de Todos los Santos, del Día de los Difuntos. Y Lorena, me temo que también el precio va a subir. Sí, sube el precio porque también suben las flores. Y ojo al problema con los claveles, porque una plaga está afectando a las plantaciones de claveles, que ya sabéis que es un clásico en los cementerios, por una parte porque es una de las flores más económicas y también de las más duraderas, por eso hay mucha gente que opta por hacer ramos de claveles o centros de claveles. En Sevilla está Desi Hernández. Desi, cuéntanos qué insecto está afectando a los claveles y qué está suponiendo esto con respecto al precio, porque claro, ahora mismo una temporada alta, digamos, de venta de flores. Muerto a los 54 años Matthew Perry, el maravilloso Chandler de Friends. Es verdad que no ha tenido una vida fácil, podríamos decir que pasó de ese cielo del éxito de la serie, un éxito mundial y además intergeneracional, porque sigue habiendo gente joven que es fiel seguidora de Friends, y pasó de ese cielo al infierno de las adicciones, el alcohol y las drogas. Él mismo lo ha contado en numerosas ocasiones. Llegó a asistir hasta 6.000 sesiones de Alcohólicos Anónimos. Era encontrado muerto en las últimas horas en su jacuzzi en la casa en la que vivía en Malibú. Murió ahogado, pero podría haber sufrido un paro cardíaco. Este es nuestro particular homenaje al ya eterno Chandler Bing.